Queridos hermanos, buenos días. Que la paz de Cristo reine en sus corazones. Hoy se celebra el Santísimo Nombre de Jesús. Una fiesta bonita para mostrarnos el significado del nombre Jesús. La palabra Jesús es la forma latina del griego Jesús, que a su vez es la transliteración del hebreo Yeshua o Joshua o también Jehoshua, que significa Yahvé es salvación. El Santísimo Nombre de Jesús comenzó a ser venerado en las celebraciones litúrgicas en el siglo XIV. San Bernardino de Siena y sus discípulos propagaron su culto como fiesta litúrgica fue introducida en el siglo XVI. Nosotros continuamos con la primera carta de Juan y vamos a pedirle al Espíritu Santo que venga, que nos renueve interiormente, que nos llene con su gracia, con su presencia, que nos regale esa capacidad de profundizar en los misterios divinos y de vivir a plenitud la palabra. Amén. Primera carta de Juan, capítulo 2, desde el versículo 29 hasta el capítulo 3, versículo 6. Queridos hijos, si ustedes saben que Dios es santo, tienen que reconocer que todo el que practica la santidad ha nacido de Dios. Miren cuánto amor nos ha tenido el Padre, pues no solo nos llamamos hijos de Dios, sino que lo somos. Si el mundo no nos reconoce, es porque tampoco ha reconocido a Dios. Hermanos míos, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado cómo seremos al fin. Y ya sabemos que cuando Él se manifieste vamos a ser semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. Y todo el que tiene puesta en Él esta esperanza, procura ser santo, como Jesucristo es santo. Todo el que comete pecado quebranta la ley, puesto que el pecado es quebrantamiento de la ley. Y si saben ustedes que Dios se manifestó para quitar los pecados, es porque en Él no hay pecado. Todo el que permanece en Dios no peca. Todo el que vive pecando es como si no hubiera visto ni conocido a Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La primera carta de Juan, como hemos dicho muchas veces, es una carta con un lenguaje muy sencillo, pero extremadamente profundo, y que si lo escuchamos bien, nos golpea permanentemente. Mira el texto de hoy. Quien conoce a Dios no peca. El que vive pecando es porque no ha conocido a Dios. Dios se manifiesta y Él nos quiere semejantes a Él. Quiere que vivamos como Él. Todo el que comete pecado quebranta la ley, puesto que el pecado es quebrantamiento de la ley. Y si nosotros sabemos que Dios se manifestó para quitar los pecados, es porque en Él no hay pecado. Si nosotros sabemos que que Dios vino al mundo, que Cristo entregó su vida en la cruz, que padeció para quitar el pecado del mundo, para rescatarnos de la esclavitud del pecado, para perdonar nuestros pecados, ¿por qué seguimos pecando? ¿Por qué seguimos nosotros pecando? ¿Cuánto amor nos ha tenido el Padre? No solo nos llamamos hijos de Dios, sino que lo somos. Y ciertamente el mundo no nos reconoce, porque tampoco lo ha conocido a Él. Pero si nosotros, en vez de vivir como hijos de Dios, vivimos como hijos del mundo, en vez de romper con el pecado, seguimos viviendo en el pecado, entonces es porque no conocemos a Dios, porque no lo amamos, porque nos hemos dejado atrapar, seducir por las corrientes de este mundo. Querido hermano, hay que prestarle mucha atención a la vida espiritual, a nuestra vida moral, a nuestra vida. Hay que prestar mucha atención, porque el diablo es muy astuto y sigue rondando y sigue atrapando a todo aquel que se descuide.
San Pablo dice, el que está de pie, agárrese, agárrese. Querido hermano, que el Señor, que es rico en misericordia, te bendiga abundantemente, que la Virgen Santísima te acompañe, que tengas un maravilloso día.